comentaba, normalmente nosotros no conocemos la forma de la heterocedasticidad. Hemos dicho, ¿cierto?, que en la práctica aquí lo que estamos haciendo era modelar la varianza del error para cualquier valor de las variables x, y esta sería igual a sigma cuadrado, que es la parte constante, por un h de x. Y este h de x en el fondo era básicamente el ponderador. ¿Qué variable usamos como ponderador? Por supuesto aquella que está, que muestra heterocedasticidad, ¿cierto? Nosotros podemos hacer gráficos de residuales, ¿cierto? Y a partir de esos gráficos residuales tratar de identificar esa variable. Pero en muchos casos nosotros no conocemos esta parte, no conocemos la función y por lo tanto se necesita estimar esta función y nosotros podemos partir de un modelo flexible como el que aparece acá, ¿ya? Y obviamente este modelo habría que estimarlo para a partir de este modelo estimar los ponderadores, ¿ya? ¿Y qué es lo que se hace en la práctica? Si esta cosa funciona, se pegó, ahí sí. Bueno, ¿qué es lo que hacemos, cierto? Hacemos un modelo de regresión normal, ¿cierto? Hacemos nuestro modelo de regresión y posteriormente tomamos los residuales de este modelo de regresión y esos residuales, ¿cierto? Se elevan al cuadrado y se le aplica el logaritmo, ¿ya? Y posteriormente, ¿cierto? Se corre el modelo de estos residuales al cuadrado, el logaritmo, contra las x, ¿ya? Ahora, los valores estimados de este modelo, tal como lo vamos a ver más acá, van a ser nuestros pesos una vez que nosotros le apliquemos, como estos valores están en el logaritmo, ¿cierto? Cuando nosotros le apliquemos el exponente, ¿cierto? Vamos a tener finalmente los pesos, ¿ya? O sea, en la práctica, ¿qué es lo que se hace? Se corre el modelo de regresión, ¿ya? Posteriormente se toman los residuales de ese mismo modelo de regresión, esos residuales se elevan al cuadrado, se le aplica el logaritmo, se regresan sobre la x y los valores estimados de ese modelo serían nuestros pesos. Ya, lo vamos a hacer para que usted lo vea, es bastante sencillo el procedimiento. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a partir, no sé si se acuerdan que estábamos usando el set de datos salario, no sé si se recuerdan. Salario, sabemos que este set de datos es heterocedástico. Vamos a hacer las dos cosas. Bueno, habíamos usado uno de estos, no recuerdo si era exactamente este, pero este es heterocedástico también. Ahí tenemos nuestro set de datos de salario. Bueno, ahí sí. Si ustedes se fijan, aquí tenemos salario, base en la educación, la experiencia y la antigüedad. Nosotros, como sabíamos de la heterocedasticidad, si hacíamos gráficos de estos, por ejemplo, salario versus educación, yo sé que, vamos a hacer de nuevo para recordarles nomás, nosotros hacemos un gráfico aquí donde ploteamos la Y frente a cada X. Nosotros podemos darnos cuenta ya a partir de este gráfico de dispersión, nos podemos dar cuenta, ¿cierto?, de que esto es heterocedástico. Por ejemplo, si pongo educación como X y salario como Y, tengo una cuenta inmediatamente, ¿cierto?, que este set de datos es heterocedástico, ¿cierto? Ustedes pueden ver cómo aumenta la varianza. Y si corremos nuestro modelo, nos vamos a dar cuenta, ¿cierto?, que efectivamente los residuales muestran la misma tendencia, ¿cierto?, aumentar la varianza con la X. Ya, entonces, ¿qué habíamos hecho hasta la hora? Elegir una de estas variables, en este caso podríamos elegir educación como el peso.
Supongamos que nosotros no podemos identificarla claramente. Si hacemos la prueba de Breus-Pagano, alguna de estas pruebas nos dice que hay heterocedisticidad, pero queremos buscar los pesos. No lo tenemos claro, lo vamos a buscar. Entonces, ¿cómo se hace? Se corre el modelo. Nosotros corremos el modelo de regresión normal, ¿cierto? En este caso, salario, ¿cierto? En función de las variables X, ¿cierto? Aquí. Y le tenemos que pedir, por supuesto, le vamos a pedir aquí los residuales. Eso es muy importante, pedir los residuales, ¿cierto? Podemos pedir el gráfico residual. ¿Por qué le tenemos que pedir los residuales? Porque nos interesan de aquí los residuales que ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Y los gráficos residuales que ya hemos visto que nos muestran la misma heterocedisticidad que habíamos visto en graficar la Y contra cada X. Y aquí podemos ver, por ejemplo, educación contra el residual y se ve el mismo tema de la heterocedisticidad, ¿cierto? Entonces ya sabemos que existe heterocedisticidad, si hacemos las pruebas nos va a marcar que efectivamente existe, entonces ahora vamos a tratar de estimar los pesos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar los residuales de la regresión, elevarlo al cuadrado, ¿ya? Y tomamos entonces el residual, lo elevamos al cuadrado, y posteriormente aplicar el logaritmo natural a este residual al cuadrado. O sea, aplicar primero el residual al cuadrado, después le aplicamos el logaritmo natural. Este residual al cuadrado. Ya. Vamos, y posteriormente vamos a regresar, ¿cierto? Ese residual al cuadrado, el logaritmo, lo vamos a regresar sobre las X. Si ustedes se fijan, es algo parecido a lo que habíamos hecho con las pruebas. ¿Se acuerdan que tomamos el residual al cuadrado? Porque básicamente lo que queremos es modelar la heterocedisticidad, ¿cierto? La varianza en función de las X, ¿ya? Lo único que aquí lo hicimos solamente en logaritmo, ¿cierto? Pegamos la X aquí, ahí está la X, entonces ahora tenemos que regresar este logaritmo natural sobre las X, ¿cierto? Que se parece un poco a la prueba de Breus-Pagano que habíamos hecho inicialmente, la única diferencia que está el logaritmo, ¿ya? Y nos vamos, datos, análisis de datos, regresión, y ahora vamos a hacer una regresión de el residual al cuadrado, el logaritmo, en función de las variables X. Nuevamente tienen que pedirle los residuales, ¿cierto? Eso es muy importante. El gráfico residual no es tan importante aquí, sí los residuales. Ya. Y ustedes ven, aquí tenemos los valores estimados. Este es, por lo tanto, si la variable Y está en logaritmo, ¿cierto? Del residual, el estimado también va a estar en logaritmo del residual al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Y en este caso, el peso, tal como lo dice acá, ¿ya? El peso sería el h de x, ustedes quieren, el peso sería aplicándole el exponente a esta. ¿Ya? Ahí tenemos nuestros pesos. Como esto estaba en logaritmo, ¿cierto? Le aplicamos el exponente para sacar el valor como residual al cuadrado directamente, ¿cierto? Entonces estos serían nuestros pesos. ¿Estamos? Estos serían nuestros pesos que vamos a usar para obtener nuestros mínimos cuadrados ponderados. Entonces vamos a agarrar estos pesos que están acá. Ya. Pequeño repaso de lo que hicimos, ¿cierto? Corrimos el modelo normal, ¿ya? Tomamos los residuales del modelo,
ya que sabíamos que ya era heterocedástico, ¿cierto? Tomamos los residuales, los elevamos al cuadrado, le aplicamos el logaritmo y lo regresamos sobre las x. ¿Ya? De alguna forma estamos tratando de volar la varianza en función de la x, ¿no es así? Pero lo pusimos en logaritmo. Y posteriormente, como nuestro valor estimado está en logaritmo, le aplicamos e elevado al logaritmo, ¿cierto?, para obtener nuestros pesos. Y esos son los pesos que vamos a usar ahora para nuestro método de mínimos cuadrados ponderados. Entonces vamos a copiar estos pesos, los vamos a llevar acá, los vamos a pegar. Ahí están nuestros pesos. Ups, tengo que pegarlos como valores, ¿sí? Ahí sí, como valores. ¿Y se acuerdan cómo se aplican estos pesos? Lo que tenemos que generar son salario dividido por la raíz del peso, la raíz de h. Después tenemos que generar la raíz de h. Ya. Después que tenemos que generar otro que es el intercepto 1 partido por la raíz de h. Después tenemos que generar educación, que sería la variable x1, raíz de h. Esto para hacer nuestro método de mínimos cuadrados ponderados. Raíz de h. Nos falta ahora experiencia partido por la raíz de h. Y antigüedad dividido por la raíz de h. Entonces tomamos cada una de estas variables, ¿cierto? Por ejemplo, salario, y lo dividimos por la raíz del peso que nosotros habíamos determinado. En vez de usar una de las propias variables como peso, estamos usando este peso. ¿Ya? Después, 1 dividido por la raíz de h, sería esto. Y posteriormente, educación, dividido por la raíz del peso. Experiencia, partido por la raíz del peso. No hay que ver experiencia, lo tomo acá. Digo por la raíz del peso. Y antigüedad. Hay que ver. Antigüedad. El peso. ¿Se entiende? Esto lo hemos hecho el otro día, ¿cierto? Pero usando una variable como un peso. En este caso, nosotros estimamos este peso desde el propio set de datos. Copiamos hacia abajo. ¿Cierto? Entonces, todas estas variables se dividen por el mismo peso. Claro, nosotros estimamos el peso para el ponderador de alguna manera, ¿cierto? El ponderador, en vez de sacarlo de una variable, nosotros lo vamos a estimar a través de este procedimiento de salud. ¿Ya? Y entonces ahora podemos correr nuestro mínimo cuadrado ponderado. ¿Cómo se corre esto? Regresando salario sobre estas tres variables más el intercepto, que sería este, sin intercepto se corre. ¿Cierto? Entonces sería datos, análisis de datos, regresión. Vamos a regresar el salario ponderado sobre estas otras variables, incluida esta 1 partido por raíz de h que está aquí. ¿Sí? El rótulo, pero aquí la única diferencia que hacíamos es que la poníamos sin intercepto, ¿se acuerdan? Sin intercepto. Y lo podemos colocar en una hoja nueva, ¿cierto? Bueno, lo podemos poner en la transformación si ustedes quieren. Se demora un poquito, pero y ustedes ven, este sería nuestro modelo de mínimos cuadrados ponderados. El modelo normal era este, mínimos cuadrados ordinarios, y podemos comparar, si ustedes quieren, los betas, para los betas.
Fíjense los betas aquí. Ustedes ven, este sería el intercepto, ¿cierto? Cambió un poquito, pero mire, educación, experiencia y antigüedad cambió, el de educación cambió sustantivamente, ¿cierto? ¿Se fijan? Y lo más importante, lo que les decía el otro día, nosotros siempre vamos a mirar los betas en el modelo original. Lo único que vamos a mirar aquí, van a hacer vamos a hacer la diferencia, ¿cierto? Es decir, mirando los p-values. Ustedes se fijan aquí, son todos significativos. Cambiaron, obviamente, pero ahora son todos significativos. ¿Ya? Y miremos respecto a lo anterior, no cambió mucho las conclusiones. Incluso, fíjense que en este caso, experiencia, en el modelo de mínimos cuadrados ordinarios, apenas era significativa, casi no significativa, 0,06 el p-value. En cambio, ahora con mínimos cuadrados ponderados, totalmente significativa, ¿cierto? ¿Sí? O sea, en el fondo lo estamos corrigiendo por heteroscedasticidad. Este modelo de mínimos cuadrados ponderados se supone homoscedástico. Y lo puedo mirar acá si ustedes quieren. Lo puedo mirar aquí. ¿Cierto? No sé si se acuerdan la educación, como la veníamos al principio contra los residuales. Miren ahora el gráfico residual de educación ponderada contra los residuales. Ya está parejita, ¿cierto? Ya no tiene, por ejemplo, fíjense la varianza que teníamos inicialmente. Esta educación contra los residuales, ¿cierto? Se veía claramente que hay un aumento de la varianza con la X, ¿cierto? Con la educación. En cambio acá ya eliminamos ese problema de heteroscedasticidad. Entonces, ¿para qué se hace el método mínimo cuadrado ponderado? Es solamente por eficiencia, ¿cierto? Para, en el fondo, hacer la inferencia. Sin embargo, tenemos que ir, para la interpretación de los betas, tenemos que ir a los betas originales. Siempre tenemos que ir a los betas originales porque esos son insesgados, ¿cierto? Y son los valores que realmente tenemos que usar. No sé si les queda claro. La única diferencia con lo que habíamos hecho antes es que ahora nosotros buscamos los pesos o los ponderadores. Y se buscan, esta es la parte que queremos buscar, y eso se busca, un pequeño repaso. Aquí lo tenemos, de hecho está en su apunte, ustedes pueden seguir esto. Dice, correr el modelo mínimo cuadrado original, guardar los residuales, elevarlos al cuadrado y aplicar el logaritmo, eso fue lo que hicimos. Y después regresar el logaritmo natural de los residuales al cuadrado sobre todas las variables x y obtener los valores ajustados, ¿cierto? Pero como estos valores ajustados estaban en el logaritmo, le aplicamos lo exponenciamos, ¿cierto? E elevado a ese valor y eso serían nuestros pesos. ¿Ya? Si quieren usarlo, obtener los valores de otra forma, podríamos usar esta forma también. Este sería como el de White modificado, ¿se acuerdan? Tomamos los residuales al cuadrado, le aplicamos logaritmo, y en vez de regresarlo sobre las X, lo regresamos sobre la Y estimada, el Y estimado y el Y estimado al cuadrado. Esto es como el White modificado. ¿Sí? Y los pesos se obtienen de la misma forma que en el caso anterior. En vez de regresarlo sobre la X, lo vamos a regresar sobre el Y y el Y estimado. Si quieren lo hacemos para que lo vean. Veámoslo. No nos demoramos nada. Voy a cambiar acá. Ahí. Si nosotros miramos el método de mínimos cuadrados ordinarios, ¿cierto? Ya. Esto es lo que habíamos hecho, ¿cierto? Tomamos los residuales al cuadrado, le aplicamos logaritmo y después lo regresamos sobre la X. Si lo queremos hacer de otra forma, lo que vamos a hacer
Aquí tenemos, este es el I estimado, ¿no? Así, este está aquí. ¿Ya? Si quieren le podemos poner aquí mismo el I estimado, y el ladito del I estimado al cuadrado. Profe, ¿puedes hacer un poco el zoom, por favor? Sí, por supuesto. Ahí. Tenemos, este es el pronóstico o el I estimado del modelo original. Entonces lo voy a copiar a este lado, ¿no? Ese es el pronóstico, el I estimado. ¿Ya? Y después el I estimado al cuadrado. ¿Ya? Vamos a ver, entonces hasta abajo. Ahí. Bien. ¿Está claro? O sea, tomamos los valores estimados y ahora vamos a tomar los residuales del modelo, le vamos a aplicar, los vamos a elevar al cuadrado, le aplicamos el logaritmo y ahora vamos a regresar estos residuales al cuadrado en logaritmo contra el I estimado y el I estimado al cuadrado. ¿Ya? En vez de regresarlo sobre las X, lo vamos a regresar sobre el I estimado y el I estimado al cuadrado, que es similar al modelo de Deutsch-Pagan que habíamos hecho, perdón, el modelo de White modificado que habíamos utilizado el otro día para evaluar la heteroscedasticidad. Nos vamos entonces a datos, análisis de datos, regresión. Tomamos nuestro logaritmo residual al cuadrado y ahora lo regresamos sobre el I y el I estimado. ¿Cierto? Aquí nos interesa el valor estimado. Ya. Si ustedes se fijan, aquí está el pronóstico y por lo tanto el H, el peso, o el ponderador sería exponente de este valor. Y estos serían nuestros pesos, que son un poquito distintos a los que habíamos tenido anteriormente, ¿cierto? Si nos vamos a los datos originales, estos eran los pesos que habíamos obtenido, ¿cierto? Voy a pegar los pesos nuevos aquí al lado, ¿cierto? No son exactamente iguales, pero tienen una alta relación. Si ustedes lo miran, vamos a ver, veamos la relación que tienen estos pesos entre ellos, debería ser alta. Vamos a poner, esto es como un white, ¿cierto? Y esto sería como un blues pagán, ¿cierto? Más o menos. Para que se acuerden. Y si yo grafico estos dos, deberían tener una alta relación. Si lo graficamos, debería ser una relación bastante alta. ¿Se fijan? Entre ellos, porque son obtenidos más o menos, ¿cierto? Ahora, ¿por qué la relación no es lineal? No, puede ser otro. Porque en el segundo caso estábamos elevando, se acuerda que era sobre el I estimado y el estimado al cuadrado, entonces, pero efectivamente, entonces podemos usar cualquiera de los dos pesos para hacer nuestros mínimos cuadrados ponderados. ¿Se entendió? En la práctica, entonces, para hacer un resumen de la heteroscedasticidad, nosotros hacemos nuestro modelo, diagnosticamos si el modelo tiene heteroscedasticidad. ¿Cómo diagnosticamos? A través de gráficos residuales o una prueba específica. ¿Cuáles eran las pruebas específicas que vimos? Fueron tres: Deutsch-Pagan, White y White modificado. ¿Ya? Ya, asumimos que tenemos heteroscedasticidad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de enfrentarla. ¿Cómo la podemos enfrentar? Errores estándares robustos contra heteroscedasticidad, que es el primero, ¿cierto? Donde nosotros cambiamos el error estándar por un error estándar robusto. Esa es la primera. Segundo, una prueba robusta, y ahí vimos rápidamente el otro día una prueba que se llama el multiplicador de Lagrange robusto contra heteroscedasticidad. Y la tercera, que es el más universal, el mínimo cuadrados ponderados. La dificultad del mínimo cuadrado es buscar el ponderador. ¿Quién puede ser el ponderador? Puede ser una variable del mismo set de datos que nosotros podemos identificar,
a través de los gráficos de residuales, ¿cierto? Podemos ver cuál es la variable más heteroceástica, ¿cierto? Y esa la podemos usar como ponderador. Y la otra es buscando el ponderador de la forma que lo hicimos ahora. ¿Ya? Y ahora, habíamos comentado también que hay un caso donde nosotros sabemos el ponderador antes de hacer cualquier cosa, que son los datos agrupados. Cuando tenemos datos agrupados, es decir, que los datos son promedios de un cierto número de observaciones, el número de observaciones es el ponderador. En ese caso, se sabe que el ponderador va a ser el número de observaciones. ¿Ya? Es un poquito el resumen de la, muy rápido, por supuesto, de la heteroceasticidad. Ya, algunos detallitos, por ejemplo, no sé si se acuerdan que nosotros hacíamos las pruebas de restricciones de exclusión. Esto es importante. Cuando se realiza una prueba de exclusión con mínimos cuadrados ponderados, ¿cierto? ¿Cierto? Imagínense que tenemos un modelo restringido y uno no restringido, ¿cierto? Pero si estos modelos son heterosedásticos, la prueba no sirve, la prueba de F no sirve, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera correr una prueba de F para excluir variables, ¿ya? Debería usar mínimos cuadrados ponderados para ambos modelos, para el restringido y el no restringido. En ese caso, los pesos se estiman desde el modelo no restringido y esos mismos pesos se utilizan también para el modelo restringido. ¿Se entiende? Imagínense que yo hiciera una prueba de F. ¿Se acuerdan la prueba de F que usábamos? La prueba de F, ¿cómo era? Había dos formas, ¿cierto? Era suma de cuadrados de residuales del no restringido, ¿cierto? Menos suma de cuadrados de residuales del restringido, dividido por la suma de cuadrados de residuales del no restringido. ¿De acuerdo? Y esto está dividido aquí por el número de restricciones, ¿se acuerdan? Aquí abajo está dividido por L menos K menos 1. ¿Se acuerdan? Y esto pasaba multiplicando, esto lo habíamos visto, ¿cierto? Pero imagínense que esta prueba funciona este cubo, el número de restricciones. También teníamos la versión de R cuadrado, ¿se acuerdan? Era R cuadrado, perdón, esto es al revés. ¿Ya? Este es restringido, pero no restringido. Si lo hiciéramos con R cuadrado, sería R cuadrado no restringido menos R cuadrado restringido, ¿cierto? Dividido por 1 menos R cuadrado el no restringido, y bueno, y esto dividido por 1, y el registro con R cuadrado. Ya, bueno, cualquiera de esas formas, ¿se acuerdan? El problema es que, si ustedes se fijan, si yo quisiera hacer una prueba de F frente a cuando tengo heterocedasticidad, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cierto? Los pesos, si quisiéramos usar mismos cuadrados ponderados, los pesos salen del modelo no restringido, es decir, con todas las variables, ¿ya? Y esos mismos pesos se usan para el restringido también. ¿Vamos? Y en ese caso, ¿qué forma deberíamos usar? ¿Esta o esta? ¿El R cuadrado será válido con mínimos cuadrados ponderados? Posiblemente no, deberíamos usar esta forma. ¿Se entiende? Pero se puede usar mínimos cuadrados ponderados para hacer una prueba de restricciones de exclusión, sí, pero tendríamos que usar los mismos pesos para ambos modelos, y esos pesos vienen del modelo no restringido. ¿Ya? Ahora, ¿por qué los betas son diferentes? Debido al error de muestreo, pero si fueran muy distintos, es muy probable que haya otro supuesto que esté fallando. Por ejemplo, si cambia de signo,
no deberían cambiar mucho de signos, podrían cambiar el valor, pero no deberían cambiar tanto de signos, sino que ahí podríamos tener otro problema, ¿cierto? Alguna, por ejemplo, tal vez que eh, podría ser que la variable debería haber estado en logaritmo, la variable original, no la pusimos en logaritmo, cosas de ese tipo. ¿Ya? Vamos. Y, pero una cosa, dígame. es mucho. No, por ejemplo, se cambia de signo. Si, por ejemplo, el beta era positivo, con mínimo cuadrado ordinario, y yo hice mínimo cuadrado ponderado y se llamase negativo el beta. O sea, claramente eso demuestra que había otro problema. No, es que, por ejemplo, si cambiamos si antes era 10 y pasó a 10. Ah, no, por supuesto, pero positivo, claro, exactamente, pero nunca cambió tanto. No sé si fijó ahora cuánto cambió. Uno pasó de, no sé, 0.5 pasó a 0.02, bajó. Pero siempre dentro del rango normales. Si uno se le dispara el número, algo pasó. Ya. Pero no se olviden que eso se hace, este mínimo cuadrado se hace solamente por eficiencia, porque los betas obtenidos por mínimo cuadrado ordinario son bien cercados y consistentes. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Está claro? Sí. Ya. Es bonito este tema de los mínimos cuadrados ponderados. El tema es encontrar el ponderado. Y ya tenemos una forma de encontrar el ponderado. ¿Ya? Bueno. Listo. Ahora vamos a entrar a una materia que es súper entretenida, pero yo voy a trabajar más en la pizarra. Si ustedes se van a su set de datos, dentro del aula, yo se los voy a mostrar lo que tenemos acá. Miren, vamos al aula. ¿Qué suena? Están al lado. Sí. Sí. El show de Navidad. También dijeron tantas. Yo no sé si les ha pasado, pero yo antiguamente tenía la capacidad de adaptarme a cualquier, o sea, por ejemplo, había ruido en el ambiente y yo me podía concentrar perfectamente, hoy día no, ¿cierto? Es No, como, yo me tengo que poner audífonos sí, o sea, para concentrar. como que hemos perdido un poquito antiguamente uno trabajaba con ruido, qué sé yo, pero ahora algo pasó después de la pandemia. No acostumbramos a trabajar en casa. Tal vez, sí. Pero ojo, que de repente ladraba el perro, tocar el timbre, cualquier cosa también. Cuando estábamos trabajando en la casa. La guagua. Sí, lloraba la guagua, en fin, cualquier cosa. O parecía alguien detrás de la cámara. ¿Sí? Miren, lo que les voy a mostrar acá es, aquí está el aula y en la unidad, creo que en la 8. Aquí está análisis de datos con serie de tiempo y hay una serie de datos aquí. Y aquí están los capítulos respectivos, ¿cierto? Estos son los capítulos del libro, del Goodrich, ¿cierto? Hay un complemento también de serie de tiempo, léanselo, este es bastante autoexplicativo. Y aquí están los capítulos que vamos a ver nosotros, los vamos a ver principalmente desde la pizarra. ¿Ya? Y además les puse aquí un set de datos que se llama, que es una memoria que hizo un alumno hace muchos años, que se llama Javier Poser, donde están todos los modelos para modelar series de tiempo. Vamos a ver nosotros algunos de ellos, ¿cierto? Pero por supuesto, si ustedes quieren profundizar más, están todos los modelos. Este alumno se dio el trabajo de probar como 70 modelos distintos, y ahí están estos modelos, ¿ya? Entonces, dentro de los set de datos que vamos a trabajar, por ejemplo, con este set de datos, por ejemplo, vamos a partir con este que se llama ventas estacionales, pueden bajarlo, y también uno que se llama empleo 60 meses. ¿Ya? ¿Cuál? ¿El empleo? Empleo 60 meses, el que dice 60 meses, ese debería estar limpio, el otro que tiene datos. A ver si es cierto. Capaz que sea al revés. No, eso está limpio. Ah, no, este está usado. Debe ser el uno el que está sin, pero le va a servir después para mirarlo. Como empleo 60 meses.
página que dice uno, ese tiene que estar en el también está trabajado. Entonces, a ver si es esto aquí. Todo. Bueno, no importa. Lo vamos a trabajar igual desde acá. No sé, seguramente lo grabé encima, algo me pasó, pero bueno. Ya se lo voy a explicar de qué se trata. No se preocupe. Y el otro que vamos a usar va a ser uno que se llama esta cosa se llama se me desapareció que se llama venta estacional. ¿Ya? Si quieren páginas que se llama venta estacional, ya les voy a explicar de qué se trata. ¿Ya? Bueno, entonces, primero hablemos un poquito de la serie de tiempo, ¿cierto? La serie de tiempo, a diferencia de los datos de corte transversal, tienen el tiempo involucrado. ¿Ya? Y el delta T, ¿cierto? Es uno siempre, pero puede ser un día, un mes, un trimestre, un año, ¿cierto? Pero siempre el delta T es uno. Entonces la serie de tiempo se puede graficar con un gráfico de líneas. ¿Se acuerdan cuando vimos al principio la diferencia entre gráfico de dispersión y gráfico de líneas? La serie de tiempo uno podría graficarla con un gráfico de línea. ¿Por qué? Porque el delta T es constante, ¿cierto? La unidad cambia, podría ser, como le decía, un día, un año, un mes, lo que sea. ¿Bien? Por ejemplo, una serie de tiempo típica es dólar, el precio del dólar. Entre paréntesis, no sé si vimos la otra vez las fuentes de datos, pero el Banco Central es una fuente de datos y hay muchas series de tiempo. Nosotros nos podemos meter a ver el precio del dólar, ¿cierto? El dólar diario, y por supuesto en ese caso el delta T es un día, ¿cierto? Vamos, entonces, la serie de tiempo tienen el tiempo involucrado y por supuesto que la serie de tiempo tienen algunos temas, como por ejemplo que los datos no son independientes, los datos están autocorrelacionados. Es decir, por ejemplo, el valor del dólar del día de ayer se parece más al de hoy que el de hoy con el valor del dólar de hace 3 años. ¿Cierto? Mientras más cerca temporalmente, más se parecen los valores, ¿cierto? Es lógico, ¿cierto? El dólar de hoy se parece más al de ayer que al de hace 3 años acá. ¿No así? ¿Sí? Más cerca temporalmente, más se parece. Bueno, entonces yo puedo modelar, si nosotros tenemos una serie de tiempo, ¿cierto? Cuando ustedes vean la serie de tiempo, podemos ponerle y sub t o x sub t, ¿cierto? Si se trata de una variable independiente. Pero una serie de tiempo, una serie de tiempo, ¿cierto? Podríamos modelarla a través de 3 componentes. Ya. Uno de esos componentes es un promedio, ¿cierto? Un intercepto, si ustedes quieren. Después podríamos ponerle un beta 1 por t que se llama la tendencia de la serie. ¿Ya? Después un beta 2 que vamos a ver que esto podría ser varios betas por la estacionalidad de la serie. ¿Ya? Ya vamos a explicar eso. Después tenemos un error que llamamos autocorrelacionado y al final el error normal que nosotros observamos, un error, digamos, ruido blanco no correlacionado. O sea, una serie podría tener estos 3 componentes, podría tener tendencia, podría tener estacionalidad y podría tener autocorrelación de los residuales. Resulta que mientras más estructura tenga esta serie, más fácil es predecir esa serie. Si yo quiero predecir, por ejemplo, los valores futuros de una serie, mientras más estructura tenga, mejor. Pero nos vamos a encontrar con un pequeño problema, que cuando nosotros usamos esta serie de tiempo en regresión ahora, esta serie de tiempo en regresión,
esto se hace complicado porque la estructura de este serie nos va a molestar para hacer revisión. Vamos a tener que hacer algunas correcciones cuando hagamos revisión. Entonces, lo que les quería comentar, por ejemplo, si miramos una de estas series como la de Empleo 60 veces, si ustedes se fijan aquí,